Hola a todos. Bueno, seguimos con la resolución de triángulos oblicuángulos. Vamos a hacer una especie de resumen de lo que sabemos hasta ahora. En este caso, por ejemplo, acá puse los casos de resolución de triángulos oblicuángulos. En el primer caso tenemos LAL, que vendría a ser lado, ángulo, lado, en ese orden. Es decir, yo tengo, como acá estoy marcando, dos lados como datos, por ejemplo, el lado C y el lado B, y el ángulo está en el medio, es decir, es el ángulo comprendido entre ellos. Cuando pasa esto, para empezar a calcular, tengo que comenzar sí o sí utilizando el teorema del coseno, porque tengo los datos necesarios como para poder utilizarlo y voy a calcular primero que todo el lado A y a partir de ahí voy a poder usar el teorema del seno o seguir con el teorema del coseno para calcular lo que falte. Ya voy a tener datos suficientes. En el segundo de los casos dice lado, lado, ángulo. Si bien también son dos lados y un ángulo igual que el anterior, están dispuestos de otra manera, porque el ángulo no está en el medio, no es el ángulo comprendido, sino que el ángulo es uno de los otros dos. En este caso, nosotros los casos que hemos visto siempre, es que el ángulo es siempre el opuesto al mayor de los lados, al mayor de los lados que me dan como datos. Es decir, que si a mí me dan el lado C y el lado B, y B es mayor que C, deberían darme también como dato entonces el ángulo B. ¿Por qué el mayor? Porque en este caso yo voy a tener que empezar a calcular todo por el teorema del seno. Y nosotros sabemos que el teorema del seno no nos sirve para calcular ángulos obtusos. Entonces yo me tengo que asegurar que el ángulo que voy a calcular tiene que ser agudo, porque de otra manera existiría una duda. Por lo tanto, en este caso, cuando yo aplique el teorema del seno, me va a quedar que el lado B sobre el seno del ángulo B, que es dato, lo voy a poner con minúscula, ahí está, va a ser igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Pero esta, que es mi incógnita, este ángulo que es mi incógnita, tiene la obligación de ser menor que B porque es opuesto a un lado más chico. Por eso el dato es siempre el opuesto al lado más grande. De esta manera yo me aseguro que sea agudo. ¿Por qué? Y porque obtuso o recto puede haber uno solo en el triángulo. Y B puede ser obtuso, puede ser recto, puede ser agudo inclusive, pero C siempre va a ser menor, es decir, que seguro que es uno de los ángulos agudos del triángulo. Y a partir de ahí podré seguir con el resto. En el tercero de los casos tengo los tres lados como datos y tengo que calcular los tres ángulos. Así que voy a comenzar seguro por el teorema del coseno, aunque sea para calcular el primero de los datos que me faltan, por ejemplo, el primero de los ángulos. Y después podré seguir con el teorema del seno. Eso ya lo habíamos visto y lo expliqué en su momento. No es tampoco inconveniente. Y con respecto al otro, al ángulo, lado, ángulo, que vendría a ser el cuarto, tengo un lado en el medio. Es decir, por ejemplo, este lado, acá me olvidé de poner los nombres, este es A, este es B y este es C. Entonces tengo, por ejemplo, como dato el lado B y los ángulos de los costados, es decir, el A y el C. No es el opuesto, sino que es los dos ángulos de los costados. En realidad, no me importa qué ángulo me den, porque si yo tengo dos ángulos, el tercero lo puedo sacar tranquilamente restándolo de 180. Así que, si en vez de darme estos dos ángulos, a mí me dieran, por ejemplo, uno de los lados de los ángulos adyacentes, pero el otro, el enfrentado, yo también podría tranquilamente calcular. Acá la disposición de estos ángulos con respecto al lado es totalmente insignificante. Bueno, si nosotros nos fijamos, el único que me pide algo específico es este caso. Me dicen que si me dan dos lados y el ángulo opuesto, el ángulo tiene que ser opuesto al mayor de los lados, porque si no, algo raro pasa. Justamente hoy nos vamos a ocupar de eso, de
esto raro que pasa? Nos vamos a ocupar del caso dudoso. ¿Cuál es el caso dudoso? Es tener un triángulo cualquiera, ABC, pero cuando me dan los datos, me dan, por ejemplo, dos lados y en vez de darme el ángulo, me tienen que dar o el ángulo comprendido para usar el teorema del coseno o alguno de los otros dos. Si es alguno de los otros dos, va a ser o el opuesto al más grande, como en este caso, pero eso ya lo puedo resolver por el teorema del seno y era uno de los casos que no tenía inconvenientes. La cosa es cuando me dan el ángulo opuesto al menor de los lados, al opuesto al lado más chico. Ese es el caso dudoso. Entonces, por ejemplo, este es A, este es B, este es C, y como C es menor que B, me dan como dato el ángulo opuesto al menor. Bueno, acá pasan dos cosas, pueden pasar cuando estoy resolviendo. Si lo puedo resolver sin inconvenientes, lo más probable es que tenga dos soluciones, y si no lo puedo, la otra opción es que no lo pueda resolver, es decir, que no tenga solución porque con los datos que me dan no se forma ningún triángulo. Vamos a tratar de ver ambos casos. Primero, supongamos que me dan en este triángulo, me dan como datos, dijimos, el lado C, que me dicen que mide 3 centímetros, me dan el lado B, que mide en este caso 6 centímetros, y me dan el ángulo opuesto al menor, es decir, el ángulo C opuesto al más chico, y me dicen que vale 40 grados. Estos van a ser los datos. Bien, entonces, teorema del coseno acá no puedo aplicar porque ni tengo dos lados con el ángulo comprendido, ni tengo los tres lados. Así que me olvido del teorema del coseno. Tengo que aplicar sí o sí el teorema del seno. Y cuando lo voy a aplicar, yo voy a decir que C sobre el seno de C tiene que ser igual a B sobre el seno de B. Tema es que, como habíamos dicho, C mide 40 grados, pero B yo estoy segura de que va a ser mayor de 40 grados, si es que existe, porque tiene que ser, al ser opuesto al lado más grande, tiene que ser un ángulo mayor también. Entonces acá es donde tengo el problema. Si este ángulo podrá ser obtuso, y puede, no lo sé, pero podría tener la oportunidad de ser obtuso, porque al ser mayor de 40, puede medir cualquier amplitud que sea mayor de 40. Bueno, vamos a ver entonces cómo resolvemos esto. En este caso voy a reemplazar por los valores y me va a quedar que 3 sobre el seno de 40 grados es igual a 6 sobre el seno de C que no conozco. Cuando quiero despejar me va a quedar entonces que el seno de C es igual a 6 por el seno de 40 grados sobre 3. Voy a la calculadora, hago 6 por el seno de 40, todo dividido 3, y ya veo algo raro, porque a mí me quedó acá que el seno de C va a ser igual, no lo voy a escribir todo, por supuesto, pero le voy a poner unas cuantas cifras decimales. Me dio la calculadora 1,28, 5575 y sigue. A mí lo que me llama la atención es este 1, porque nosotros sabemos que la función seno y coseno nunca superan el 1. Siempre es 0, hasta pueden valer 1 como máximo, pero no pueden superar el 1. Y acá me dio 1, algo. Entonces sospecho. Y efectivamente, hago bien en sospechar, porque cuando yo en la calculadora a este número que tengo en el visor le pongo shift seno de answer, me va a dar maths error. Es decir, que este valor me están diciendo que no lo puedo calcular porque este ángulo no existe. No existe ningún valor de ángulo con el seno 1,28. ¿Y esto por qué sucedió? Porque no se forma triángulo. Es decir, para que tengan una idea, imagínense, tengo un lado de 6 centímetros y acá
tengo un ángulo de 40, bueno, más o menos por acá, ¿no? Y el otro lado que me falta mide 3 centímetros. Es decir, que yo voy a tener como un radio de 3 centímetros, que todavía no sé con qué orientación va a ser, pero como no va a valer más de estos 3 centímetros, nunca va a llegar a cortar al lado que forma el ángulo de 40. Es decir, que acá no se puede formar triángulo. Los valores son incompatibles con la figura del triángulo. Es por eso que llego a que este valor no existe. Bien, esta es una de las posibilidades que puede suceder cuando el ángulo que me dan es el opuesto al menor en vez de ser opuesto al mayor.